Hola, ¿cómo están? Yo soy Bere y sean bienvenidos a una entrevista más con Kaylan México. Kaylanders, en esta ocasión, Yuso y yo tuvimos el placer de entrevistar al hombre que está dejando muy en alto a nuestro país, a nuestro querido llamado Cristian Burgos, el mexicano más famoso en Corea. En esta entrevista conocerás quién es Cristian Burgos a través de sus anécdotas, historias de vida y trabajos. Además nos cuenta sus planes actuales y a futuro. Momentos divertidos en una entrevista como solo nosotros en Kaylan México podríamos compartirte. Te recomiendo que te hagas un tiempo y disfrutes de esta apasionante historia de vida, en la voz de su protagonista. Sin más preámbulos, te presentamos a Cristian Burgos, solo aquí en Kaylan México, Asia en tus sentidos. Hoy estamos con Cristian Burgos y él nos va a contestar esta primera pregunta. ¿Quién es Cristian Burgos? Cristian Burgos es un mexicano que vive en Corea del Sur, lleva casi 6 años ya viviendo en Corea del Sur y llegó a ese país por destino, se le podría llamar, por accidente, ¿no? Él no tenía planeado tener a Corea del Sur en su vida y fue algo que le cambió el rumbo, la dirección que tenía 180 grados. Mira, queremos también hacerte esta pregunta. Digo, soy fan de tu canal y esta pregunta la haces, entonces queremos que nos respondas con sí o no, porque también queremos saber tu respuesta, ¿no? ¿Es fácil ser un extranjero viviendo en Corea? Yo siento que no. Yo siento que hay muchas limitantes que te pueden poner en problemas a veces, ¿no? Si no tienes, por ejemplo, el idioma dominado, vivir en Corea como extranjero se puede volver algo muy difícil porque la comunicación es algo muy base aquí. Aunque sepas leer Hangul, porque hay muchas personas que cuando vienen de viaje aprenden un Hangul a un cierto nivel y vienen, es cómodo para leer, pero sigue siendo difícil para comunicarse. Te puedes mover, puedes leer un mapa tal vez, pero si no te puedes comunicar, a final de cuentas, no logras tener esta cercanía con las personas o esta conexión de comunicación que podrías llegar a tener. Y eso al final te reduce las posibilidades de poder tener una experiencia diferente, de poder tener alguna oportunidad. Entonces, si el idioma se vuelve una limitante, si no lo tienes, es un poco difícil vivir aquí en Corea como extranjero. Segunda, la cultura. La cultura es muy diferente. Estamos hablando de que estamos viviendo al otro lado del mundo. Es totalmente diferente. En México, en Latinoamérica, no se quitan los zapatos al entrar a la casa. Aquí se quitan los zapatos al entrar a la casa. Cosas desde ese punto hasta ya más culturales cuando estás con la gente. Por ejemplo, en Latinoamérica nos saludamos de beso. Aquí el contacto físico pues no está tan bien visto, ¿no? El saludo como tal en Latinoamérica es un beso, aquí es de lejos, aquí no se tocan, es una reverencia y se acabó. Entonces, si uno no tiene una mente abierta, ¿no? Que para nosotros sería una mente cerrada, para poder acostumbrarse a este tipo de nuevas culturas y de expresión, sí se la puede ver un poco difícil y pensar que la gente no quiere, por ejemplo, ser su amigo, ¿no? Pero en realidad no es que la gente esté rechazando a esa persona, simplemente es la diferencia cultural y hay que aprender a aceptarla. Y eso me tomó tiempo a mí también. Entonces, aparte, la moneda, o sea, la economía es muy diferente a como se puede tener en Latinoamérica. La moneda de Corea es mucho más fuerte que la moneda de Latinoamérica. Si uno tiene una cierta cantidad de dinero, es muy probable que se vuelva la mitad cuando uno venga aquí a Corea, porque es similar con el valor del dólar actualmente. Entonces, si uno no tiene los recursos suficientes para vivir aquí durante el tiempo que esa persona está planeando, sin
sin una investigación previa, sí puede tener también dificultades ahí también. No te estoy diciendo que es imposible vivir en Corea como extranjero, pero sí hay que tener en cuenta todos esos factores para poder sobrellevar, ¿no?, la estadía. Sí, no, la experiencia de un turista seguramente es muy diferente a alguien que ya sabe que se va a ir a sentar a ese país. Ujú. ¿Cuál fue la motivación más grande para establecerte como meta el querer ir a Corea? ¿En qué momento decidiste que eso querías hacer? Yo tenía ya contacto con coreanos. La verdad, yo empecé a aprender coreano en México a través de los programas de entretenimiento. Me gustaron, me llamaron la atención, seguía viéndolos, seguía consumiéndolos, pero la verdad todavía no tenía algún deseo tan grande de ir a Corea hasta que empecé a trabajar con coreanos en una mina en el norte de México. Desde ese momento fue cuando me empezó a crecer la idea de que yo tengo que visitar Corea al menos una vez, porque recuerdo que me preguntaban muchísimo: Cristian, ¿cuánto tiempo estuviste viviendo en Corea para hablar coreano como lo hablas? Y yo no había ido jamás. Y no es que lo hablara fenomenal el coreano en ese entonces, pero durante ese tiempo todavía no había como la gran explosión de la ola coreana que hay ahora. Uh-huh. Fue antes de Gangnam Style, obviamente de BTS también. Uh-huh. Entonces, que un mexicano hablara coreano en ese entonces no era algo tan fácil de ver. Y esas personas que estaban en una mina muy, muy, muy remota en el norte de México, obviamente se sorprendieron y pensaban que yo había venido de Corea. Y les dije, pues no. Y se dieron cuenta a través de los choques culturales que tuvimos en ciertas ocasiones. Y dije, si voy a seguir con esto, tengo que visitar el país al menos una vez para poder entender la cultura, porque al final de cuentas la cultura también es parte del idioma. Sí. Si tú aprendes cultura, aprendes idioma también. Y sentía que eso me iba a servir, y es por eso que decidí desde ese momento, tengo que ir a Corea. Pero no pensaste quedarte a vivir en ese momento. No, para nada. De hecho, mi plan era quedarme 6 meses nada más. Mira, te voy a contar cuál era mi plan original. Ajá. Yo estudiaba en México producción audiovisual, porque era lo que siempre me ha gustado, tomar videos yo, editar videos yo. Entonces era mi pasión. Tenía las cámaras, tenía todo. Y dije, voy a ir a Corea y aprovechando, voy a aprender un poco de animación 3D. Perfecto. Aprendo ahí unos 6 meses y después me regreso a México y pongo una academia o hago diferentes tipos de trabajo, porque ya tengo como la certificación de que estudié en Corea. Animación 3D ya es como otro nivel, bueno, yo sentía. Ese era mi plan original. Vine para acá y pues resulta que el ambiente, siento que compagino bien con el ambiente, con las personas, y me puse a pensar, ¿por qué será, no? ¿Será porque hablo coreano o porque he convivido un año con personas de Corea y ya sabía lo que esperar, qué esperar, ¿no? Yo creo que pues fueron ambos factores, ¿no? Y pues bueno, supongo que yo también me sé adaptar, soy como que no soy tan especial, así como de, ay, es que no me gusta la comida, ay, es que no me gusta esto, el otro, simplemente lo pruebo, lo como, no me cuesta adaptarme tanto. Entonces yo creo que esos 3 factores me ayudaron a poder seguir viviendo aquí. Primero era un tiempo corto y pues ya son casi 6 años. 6 meses se convirtieron en 6 años. Sí, qué barbaridad. Pero fíjate que no se sienten como 6 años, se sienten como unos 14 años. Pero, ¿tanto? Yo pensé que era como lo estabas de alguna forma disfrutando, igual y tal vez se te hacía más corto, pero no, se te está haciendo más largo. No, es que sabes que durante esos 6 años me han pasado muchísimas cosas. He tenido muchísimas experiencias, buenas y malas. Me han estafado. He tenido esas experiencias, he tenido buenas experiencias, me han nombrado embajador de cosas que jamás me hubiese imaginado, como de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, y tuve la oportunidad de correr con la antorcha.
cosas que jamás me hubiese imaginado. Yo le dije a mi mamá, ese es mexicano, mamá, ese es mexicano. ¿Y qué hace allá corriendo con la Y antorcha? mi mamá sí, que se robó la antorcha. Y yo, no, mamá, lo invitaron. Sí, porque los mexicanos tenemos mala fama, ¿no? Pero no. Sí, eso ha de haber sido una gran experiencia, en realidad, ¿no? Bellísima experiencia. Ya que mencionas que te han nombrado de tantas cosas, pues tienes un título muy importante, ¿no? Cristian Burgos, el mexicano más famoso en Corea. ¿Qué sientes al escuchar esto? ¿Qué viene a ti? ¿Qué pensamientos vienen? ¿Qué sentimientos te provoca esta frase? Hay dos sentimientos que vienen a mí cuando escucho el mexicano más famoso de Corea. El primero es agradecimiento, porque pues al final ese reconocimiento no me lo doy yo, ¿no? Me lo están dando todo el público, uno, de Corea y todo el público de Hispanoamérica que está confiando en mí y en que yo transmita la información no solo de México, de Latinoamérica, de sus países, que pueda cambiar yo la imagen, la perspectiva que se tiene de nosotros aquí, que me den la oportunidad de yo poder seguir haciendo eso. Estoy muy agradecido. Y la segunda es responsabilidad, porque a final de cuentas esto no se debe de tomar tan a la ligera, porque estamos hablando de que yo estoy en los medios televisivos en Corea representando a nosotros y salgo, y si yo digo algo, eso se va a tomar como una verdad. ¿Por qué? Porque la gente de Corea también está confiando. Si yo salgo y digo que en México nos comemos las guitarras, ¿no? Por ejemplo, van a decir, wow, y va a salir un artículo de que en México nos comemos las guitarras. ¿Por qué? Porque yo soy mexicano y llegué hasta aquí a Corea y se los estoy transmitiendo en coreano. No hay otra referencia actualmente que se tenga de México más que yo. Es por eso que la gente cuando piensa en México, piensa en mí aquí en Corea. Si quieren información acerca de México, recurren a mí, vienen a mí. Y es por eso que yo siempre tengo que estar estudiado de alguna u otra manera para poder transmitir una información certera. No lo que yo creo, o lo que me acuerdo, o lo que me contó mi mamá. Tiene que ser una información certera para no caer en ningún tipo de ambigüedad y que la imagen de México y también de Latinoamérica pueda estar bien enfocada. Sí, ha de ser complicado porque pues literalmente tú eres México en Corea, o sea, es lo más cercano que tienen a México allá. Y te estamos muy agradecidos por eso, porque lo estás haciendo muy bien, la verdad. Muy bien. Muchas gracias. Hablando de que eres el mexicano más famoso en Corea, ¿en qué momento empezaste a sentirte que ya no eras un simple mexicano en Corea, sino que eras una persona que compartía nuestra cultura al otro lado del mundo? Fíjate que yo siento que fue ya pasando el medio año que estaba haciendo el programa de debate que se llama Bijongsanghedam, que es el juicio normal en español. Yo empecé primero en ese programa porque un amigo me hizo el favor de inscribirme ahí. Terminé saliendo en ese programa y al principio era solamente pues hablar de México y hablaba de mis experiencias primero, sobre todo, ¿no? Presenté Los Cabos, porque yo estoy viviendo en Baja California Sur, que es donde estaba la mina. Presentaba Los Cabos, presentaba los lugares que había ido, las playas vírgenes que conocía. Y llega un momento en el que tus experiencias ya no son suficientes, tienes que empezar a investigar más y más y más cada vez. Empecé a investigar más tradiciones de México, más lugares para visitar, ¿no? Presentaba el sótano de las golondrinas, por ejemplo, y todo eso salía en televisión. Y llegó un momento en el que la gente me empezó a mandar mensajes aquí en Corea. Yo recuerdo que tenía una cierta cantidad de mensajes acumulados de la gente que me decía, cuando recién había empezado el programa, Cristian, yo sé que tú eres de México, quiero pues saber qué tan seguro está México ahorita porque tengo un primo allá. Y pues ya nos dio miedo, ¿no? Porque pues si ves las noticias, pues ya están matando y no sé qué, y no sé qué. Entonces,
quería saber, pues, qué tan seguro es allá. O, Cristian, quiero viajar para México, pero ¿sí es seguro? O sea, me preguntaban cosas de esas, ¿no? Sí. Y después de que empecé a presentar todos esos aspectos, de repente la gente me empieza a mandar mensajes más positivos. Cristian, el sótano de las golondrinas, ¿cómo llego? Dime cómo llego. ¿Existe algún paquete que pueda yo comprar? ¿Hay algún vuelo directo para México? ¿Cuántos días me recomiendan estar en México? ¿En qué temporada es mejor ir en México? El Día de Muertos, ¿hacen algún festival al que me recomiendes ir? Me preguntaban ya cosas muy diferentes, enfocadas. Ya ni siquiera se hablaba de la inseguridad o así. Uh-huh. Y en ese momento fue cuando sentí el gran golpe de responsabilidad de que lo que yo diga va a repercutir en la imagen de México directamente. Y fue cuando dije, ok, no soy un simple mexicano que está apareciendo en televisión enfrente de las cámaras hablando de México. Ya tengo una responsabilidad social y todo lo que salga de mi boca de ahora en adelante tiene que ser estudiado. Uh-huh. Sí, y es una gran responsabilidad, ¿no? Porque pasaste de ser la imagen a ser la persona que sabe lo que realmente está sucediendo, y entonces sí es complicado, pero también creo que ha sido bastante gratificante para ti en todo este tiempo. Bueno, hablando que vives en Corea, no sé, ¿piensas regresar en algún momento dado a México o definitivamente ya tu vida está en Corea? Qué buena pregunta. Fíjate que es chistoso, porque yo no me imaginaba viviendo en Corea tanto tiempo, pero ahora yo tengo aquí una vida hecha. Y no te voy a hablar como alguien que está viviendo en Corea, te voy a hablar como alguien que está viviendo en el extranjero. Cuando tú sales al extranjero, sin importar el país, llegas, si empiezas a vivir en ese lugar, empiezas a crear una vida desde cero. Uh-huh. Cuando estás en la casa en la que creciste, por ejemplo, esa vida, pues más que crearla tú, te la crearon tus padres, ¿no? Todo, el lugar donde vives, las costumbres que tienes, todo ha sido creado por la familia con la que has estado. En el momento en el que tú visitas, deja tú otro país, otro estado que te vayas a vivir. Empiezas tu vida desde cero con nuevos amigos, nuevas experiencias. Lo que tienes se vuelve tuyo y solo para agradecerte a ti mismo. Y es una satisfacción que se tiene a raíz de la independencia, ¿no? Yo vine a Corea con el dinero que había ahorrado de la mina. Llegó un momento en el que ya no tenía nada más, y todo lo que fui creando y teniendo hasta ahora ha sido por el trabajo que he hecho nada más, ¿no? Entonces, no tengo que agradecerle a nadie que me haya, por ejemplo, estado ayudando a nivel económico aquí en Corea mientras yo tenía momentos difíciles, porque no hubo, ¿no? O sea, no tenía tantos conocidos en ese momento, y aunque los tenga, pues es muy difícil, ¿no? Conseguir un apoyo económico de esa manera. Entonces, trabajando poco a poco, fui consiguiendo mis cosas y ya tengo como un cariño muy fuerte a toda esta vida que he creado aquí, al punto de que no estoy seguro si voy a regresar a México a vivir. Yo tengo el plan de ir y venir a México más seguido. De hecho, uno de los principales motivos por los que yo tenía planeado ir ahora en febrero era para crear algo así. Uh-huh. Desafortunadamente, por la situación ahora con el COVID-19 no se pudo, pero está en mis planes, lo tengo contemplado. Quiero estar aquí en Corea, quiero estar allá en México también. Si tuviera dos cuerpos, pues ya uno estaría por allá. Seguramente. Y también quiero viajar un poco más, quiero conocer Latinoamérica también, porque, ¿sabes? Yo no incluso de México, me gustaría viajar mucho más en México, porque me di cuenta cuánto no conocía México hasta que salí de él. Uh-huh. Y es algo que le pasa, yo creo, que a todos los extranjeros. Uh-huh. Incluso en Corea hay muchos coreanos que no conocen la isla de Jeju. Muchos extranjeros que no conocen el bosque de Seúl, que es como el castillo el bosque de Chapultepec para México, ¿no?
y no lo conocen porque están viviendo ahí, como que no les interesa, piensan que no se va a ir. Y pues yo siento que me pasó lo mismo con muchos aspectos de México, que hasta que me puse a investigar aquí en Corea, era como de wow, ¿y por qué nunca se me ocurrió ir ahí? Si lo tenía a 30 minutos, 40 minutos, ¿por qué jamás se me ocurrió ir ahí, no? Y aspectos de la cultura también que yo sentía que tenía que haber disfrutado más, quiero regresar y también quiero volver a experimentarlos. O sea que antes de irte a Corea en realidad no habías viajado tanto. No. ¿No? La verdad, siéndote honesto, la primera vez que salí de la Ciudad de México para vivir fue cuando me fui a Mina, que fue a Baja California. Antes de eso sí había viajado por México, pero era con mi familia, no era como de que me voy a poner una mochila, voy a viajar y voy a experimentar México. No fue. Mi primera salida al extranjero fue venir a Corea. Pues hablando de Corea, ¿cómo fue ese primer instante en que pisaste tierras coreanas? ¿Qué hiciste esos primeros días en Corea? Traté de experimentar, ¿no? Corea, traté de usar mi coreano. que era terrible porque yo había aprendido coreano en la mina, pero es un coreano técnico. No era un coreano para hablar con amigos, ¿no? Con amigos no vas a hablar de tuberías y de materias, no. Entonces, sí yo traía un cierto vocabulario que al final de cuentas no me sirvió para nada porque era demasiado técnico y especializado. Entonces recuerdo que no sabía la palabra transbordar. Y fue cuando me entró un golpe tremendo porque dije, ¿cómo es posible que te pueda hablar de que la presión de una tubería se cayó y que hay que cambiar los valeros y no sé qué más? Pero no te puedo preguntar cómo transbordo porque no sé la palabra transbordar. Fue un shock tremendo para mí. Yo trataba de comunicarme y me daba cuenta una y otra vez que lo que había aprendido había sido solo para ese lugar y que tenía que reaprender el coreano para poder comunicarme con la gente a un nivel más básico. Casual. Sí, un nivel más casual. Entonces trataba de ir por ejemplo, a puestos en la calle, ¿no? Donde están las señoras preparando su tteokbokki o así, y ya llegaba, yo les decía, pues denme un tteokbokki, y me empezaban a preguntar, obviamente, porque pues, soy un extranjero que está solito ahí. Oye, ¿de dónde eres? Y ya empezaba a hacer conversaciones básicas, ¿no? De México, oye, que México, y no sé qué, sí, México, y empezábamos a hablar, me preguntaban de mí, me preguntaban de mi familia, de lo que estaba haciendo ahí, y salir a la calle para tener esas conversaciones me ayudó al final para poder crear un vocabulario casual. Literalmente lo aprendiste en la calle. Exacto, y es que, ¿sabes qué? También yo ya estaba muy acostumbrado a la forma de hablar de los coreanos con los que estaba en la mina. Las mismas personas durante un año. Obviamente ya conoces las palabras que usan, el acento que utilizan. Y aquí en Corea, cada lugar que vas, cada persona tiene una forma de hablar distinta. Con la señora que vende tteokbokki, tal vez ella puede ser de provincia, entonces tiene un acento. Y a veces no le entendía. Entonces necesitaba yo convivir con personas, no solo hombres, también mujeres, de más edad que yo, menor edad que yo, ¿no? Con diferentes experiencias y formas de hablar para poder mejorar. Y siento que eso me ayudó bastante. Bueno, sabemos que actualmente tienes un programa de podcast. Cuéntanos cómo nació este programa, esta idea. Pues mira, yo he convivido con varias personas de Latinoamérica durante mi estancia aquí, estos 6 años casi. Y siempre todos tenían algo en común, que era que cuando yo me sentaba a platicar con ellos, se nos iba el tiempo. Platicábamos horas y horas. Y el motivo era que teníamos como estos pensamientos en común que era muy difícil compartir con la sociedad coreana. Si tú te sientas mexicano y coreano, no puedes hablar tanto tiempo de eso porque no pueden sentirse como tú. Claro. Les dices, es que, ¿sabes qué? Me incomodaba mucho quitarme los zapatos. A los coreanos les va a ser como,
¿y qué? ¿Cuál es el problema? Exacto, no pueden tener como ¿sabes? Esa compatibilidad de esa empatía. De pensamiento, ¿no? Entonces nos sentamos a hablar de cosas que habíamos pensado pero que jamás habíamos escupido. Y eran risas tras risas tras risas, porque la mayoría de nosotros queríamos expresar eso, pero no habíamos tenido la oportunidad. Y dije, esto lo tiene que escuchar más gente, sobre todo gente que tiene interés en Corea, que quiere venir. Y quiere saber cuáles pueden ser las diferencias culturales, económicas, sociales por las cuales puede atravesar. Y fue de ahí que surgió la idea de hacer un podcast. El podcast, la verdad, fue... Lo empecé a planear, yo creo que por ahí de agosto del año pasado. Fue poquito a poquito. Empecé a pensar qué tipo de personas podría yo llevar, ¿no? Al podcast para que hablaran. Ahí la estrella son los invitados, ¿no? No es nada acerca de mí, para nada, ¿no? Que era lo que menos quería yo. Yo quería que las personas que no tienen una plataforma para expresarse pudiesen sentarse ahí y brillar y decir lo que quisieran decir, ¿no? Entonces empecé a crear el concepto y ya a finales de diciembre empecé a filmarlo. Filmé varios episodios de antemano, preparé el lanzamiento del programa y en enero, a principios de enero se lanzó y pues afortunadamente la respuesta fue muy buena de toda la gente y quiero seguirlo y pues ha llegado al punto de que muy pronto voy a tener como invitado al embajador de México aquí en Corea del Sur. Wow, felicidades. Ok. Bueno, pues hablando de ese proyecto, seguramente tienes más proyectos. ¿En qué otros proyectos te encuentras? Bueno, pues ha habido todo tipo de proyectos para mí. Los más recientes fue el haber estado en un programa de noticias. Noticias de KBS que se llama Tukpaon Sege는 Jigeum, que es como el reporte especial, el mundo ahora, ¿no? Ese programa generalmente tiene un panel de coreanos nada más. La conductora y los otros panelistas que todos transmiten noticias durante el programa. El productor de ese programa decidió meterme ahí para como cambiar la estructura, cambiar la dinámica del programa y que un extranjero transmitiera las noticias. Y llegó la oportunidad, yo hice obviamente una audición ahí y me seleccionaron y me daban de repente ya un guión con noticias para transmitir. Y eso se vuelve, si de por sí la responsabilidad de México ya era bastante grande, de ahora repente de me dan las noticias para que yo las transmita al público en coreano, ¿no? Las noticias que deben de recibir hoy. Así llega el guión con la noticia del momento que los coreanos están esperando sentados viendo la televisión. Y yo la tenía que transmitir. No te imaginas la presión que tuve, porque en las noticias tú no puedes usar un lenguaje casual. No. Tú tienes que usar un lenguaje apropiado. Y no sé si ustedes han visto videos de las noticias aquí, todos están sentaditos y empiezan a hablar y no, tal cosa que pasó en tal lugar. Vamos al video. Ay, no, una cosa así, por ejemplo, ¿no? y de repente yo lo tenía que hacer, ¿no? Y fue muy chistoso porque te lo juro que de lo que hago aquí me imaginé todo menos estar dando las noticias. Porque jamás pensé que una televisora le fuera a dar la oportunidad a un extranjero de tener esa gran responsabilidad. Estuve más de un año haciéndolo. Recientemente terminó. Entonces fue una experiencia increíble. Me ayudó muchísimo para aprender. Y otra de las cosas que me ayudó fue para monitorear un poco más la cuestión de la conducción, que es a lo que voy, que es el otro proyecto en el que ahora actualmente estoy trabajando. Actualmente en Corea no hay ningún conductor extranjero. No existe. Hay muchos extranjeros trabajando en la televisión, pero no existe ningún conductor enfocado extranjero.
Y es a lo que yo le estoy apuntando ahorita en este momento. A mí me gusta conducir, me gusta hablar con la gente. Nos hemos dado cuenta. He tenido ya he tenido la oportunidad de poder conducir varios programas. Algunos programas creo que se pueden ver en YouTube. No sé si se puedan ver allá porque a veces los bloquean por país. He tenido la posibilidad, no sé si conocen un programa que se llama Weekly Idol. No fue en ese, pero aparecen idols y los entrevistan. Parecido. Fue un concepto casi idéntico, donde yo me senté, pero yo era el conductor único de ese programa. Hay otro programa en el que hay mitad extranjeros, mitad coreanos, y el único conductor de ese programa soy yo también. Poco a poco las televisoras me han dado la oportunidad de poder mostrarles cómo un programa, cómo se lleva la dinámica de un programa siendo yo conductor. Afortunadamente la respuesta ha sido muy buena. Ya tenía varios proyectos que iban a seguir por ese caminito. Desafortunadamente por todo el COVID, muchos proyectos se aplazaron. Pero yo no quito el dedo del renglón. Yo sigo con la cuestión de la conducción. He tomado incluso cursos para poder ya hablar a un nivel más de conducción y no como panelista, ¿no? Para poder controlar un ambiente, para poder controlar cuánto habla la gente, etcétera. Entonces estoy ahorita muy enfocado en la conducción y pues espero pronto darles pues bellas noticias de que voy a estar en tal programa como conductor. Sí, seguro. Y ahí voy a estar, mamá, ese es Cristian, el de la antorcha. Seguro sí. Esperemos que sí. La verdad es que sí, necesitamos verte en más programas más siendo conductor. La verdad es que sí. Le voy a echar ganas. Pues bueno, o sea, como lo mencionas, has tenido muchos logros en el medio del espectáculo en Corea, ¿no? O sea, sabemos que literal creo que nada más te falta dar el clima, Cristian. No sé qué más te falte hacer, pero bueno, has estado en programas de debate, en social, musicales, programas de variedades, incluso estuviste en el show de comida, o sea, en el noticiero como mencionaste. Platícanos, ¿cuál ha sido el que más te ha costado trabajo hacer? Híjole, yo creo que fue el primerito que fue el de debate, porque yo tenía conocimientos de varias cosas, pero no a un nivel de debate. Había muchos temas en los que me tenía que poner a debatir que no tenía la menor idea ni en español. Aunque me pusieras a debatir de eso en español, no sabía. ¿Por qué? Porque estamos muy alejados de esos problemas. Me ponían a hablar del problema de Myanmar, que está pasando político, ¿no? Y, pues, ¿qué está pasando? No, ni enterado estaba yo, ¿no? Pero tenía que debatir y tenía que dar mi opinión. O sea, yo estoy a favor o en contra. Yo, no México, yo. Entonces era cada semana investigar de un tema nuevo, de un tema que estaba pasando por aquí, de que mucha gente que vive en Asia ya tiene una cierta idea de lo que está pasando, pero yo, que estaba pues allá en México y estoy en las nubes aquí, no me había ni enterado. No fue fácil, pero al final yo siento que me creó un poco más de conocimiento que pude usar en diferentes ocasiones y en diferentes programas también, porque de repente comparaba una situación de México con una situación de otro país que tal vez ya había hablado en el programa de debate. Entonces la reacción era ¡wow! ¡Qué forma de comparar las cosas, Cristian! ¿Cuánto sabe este muchacho? ¿Cuánto conocimiento tiene? ¿No? Y también en conversaciones casuales, ¿no? Pues, uy, viste que Myanmar, no sé qué pasó. Y me ayudó mucho, pero al mismo tiempo fue difícil. Y uno de los aspectos que me costó más fue el aprendizaje de los símbolos chinos, los caracteres chinos, que se le llaman el hanja. Hay un momento en el coreano en el que tú vas a entrar al hanja, al mundo del carácter chino. Y ahí es cuando tienes que decidir si vas a seguir o si de plano ya te vas a dar por vencido, porque es necesario
si lo quieres hablar en coreano a un nivel ya de comunicación al siguiente nivel. Muchas palabras están basadas en el chino. El Hangul no existía, ellos escribían en chino antes, ¿no? Entonces, todo su origen, la mayoría, es chino. Y es por eso que muchas palabras se escriben en Hangul, pero el significado viene de los caracteres chinos. Y si tú conoces los caracteres chinos, o al menos el significado que tiene, te es mucho más fácil expresarte de una manera más dinámica y diversa. Pero a mí me llegaban guiones para el programa de debate con caracteres chinos, o sea, escritos en chino. Y yo, pero espérame, oye, estás viendo que soy extranjero y luego me pones todos esos caracteres chinos. ¿Estás viendo y no ves? ¿Cómo pretendes que siquiera lo investigue, no? Uh-huh. Te ponían en paréntesis lo que era en coreano, pero era una pronunciación en chino también y yo no tenía la menor idea. Entonces era llamarle a mis amigos coreanos y a mí me mandaban el guión un día antes de la grabación. Entonces yo les llamaba y era, oye, ¿qué es esto? ¿No? Por favor, dime qué es esto porque no tengo la menor idea. Explícame, por favor. Y me trataban de explicar, pero obviamente son temas muy nuevos para mí. Cristian, ¿conoces la ley Kim Yong-lan? No. Pues la ley Kim Yong-lan que acaba de salir la semana pasada, ¿no escuchaste de ella? Pues no, obviamente, ¿no? Pues no es que esté checando el periódico así. Uh-huh. Pues es que es una ley en la que ya no se le puede dar regalos a las personas de más de $50 o algo así. Y yo, ¿qué? No sabes qué. O sea, eso. Me explican la ley, pero no me explican el trasfondo del asunto, ¿no? Entonces era tratar de entender no solo el significado de lo que me están diciendo, sino también el trasfondo de eso, toda la historia. ¿Por qué? Resulta que en Corea los regalos los utilizan muchas veces para sobornar, ¿no? Wow, sí. Uh-huh. Entonces, entre más caro sea un regalo, ¿no? Pues más probabilidades tienen de conseguir, ¿no?, que el soborno funcione. Entonces crearon una ley, una señora que se llama Kim Yong-lan, y por eso le pusieron la ley Kim Yong-lan, en el que ya no se puede dar regalos a las personas que sean más de 50, que sean mayores a $50, ¿no? Ah. Por ejemplo, incluso comprar comida, ¿no? Ay, te invito a comer algo que cueste más de $50, ya no está permitido. Oh, wow. Tienes que pagar una multa, ¿no? Y ya está visto como pues algo más ilegal. Y ahí es cuando ya entiendes todo, pero fue un proceso de estarle sacando información a las personas para poder entender todo eso, y era en cuestión de un día, de horas, ¿no? Entonces, por eso casi cada semana sí me las muy negras. Te las ingenias. Sí. Ahora, bueno, y respecto a eso, ya nos contaste una anécdota, pero cuéntanos algo chistoso, curioso, algo que dijeras, híjole, esto todavía 3 años después y me río. Que casi nunca pasa. Sí, casi nunca pasa. A los mexicanos no. Nada. Yo recuerdo, fíjate, es que no me acuerdo bien de la palabra. Hubo una palabra que estuve usando mal 4 años. Así, y cada vez que la decía Cristian. Y ni cuenta me di. Pero yo seguro de la vida la usaba. Pues sí, como debe de ser, seguro. Claro, ¿no? O sea, con si te ibas a equivocar, aunque sea, pero que fuera seguro de que te estabas equivocando. Pero como es similar, entonces la gente como que al principio decía, no. Por ejemplo, te cuenta, yo no decía coliflor, decía califlor, ¿no? Y yo le decía a la gente, no, pues al preparar, al cocinar, yo le ponía califlor, ¿no? Y al principio se quedaban así como de, yo creo que quiere decir coliflor. Pero no me decía nada. Durante 4 años no me decía nada. Y de repente un día que se me ocurre buscarlo en el diccionario, dije, ¿qué es esto? ¿Por qué está diferente la palabra? ¿Ya la habrán cambiado recientemente? Y le empiezo a preguntar a mis amigos, a los que yo estaba seguro que les había dicho califlor. Y de repente me dicen, no, pues sí, es que sí es coliflor. No te lo hemos dicho. Y estoy seguro que no soy el único al que le ha pasado. Seguramente.
una bocanada de agua fría después de 4 años estar viviendo aquí, de usarla con tanta seguridad. Son cosas que pasan, de verdad. Sí. Yo creo que no te dijeron porque eres extranjero, ¿no? De haber dicho, pues es extranjero, pues qué más, da una palabra más mal dicha. Yo creo que se les hacía como tierno, ¿no? Así, ay, le dijo califlor, ¿no? Ay, dijo califlor. Yo me hubiera reído, yo así de, ay, pobre seco. No sabe lo que hace, déjenlo. Sí, déjenlo, es chistoso, se va a dar cuenta algún día. La califlor. Ok. Sabemos que uno de tus más recientes logros fue incursionar pues en el mundo de los K-dramas, ¿no? Fue una sorpresa verte ahí. Cuéntanos cómo estuvo eso, ¿no? Y si lo vas a volver a hacer. Fue una experiencia increíble. La verdad, yo no me imaginaba en el área de la actuación porque, siéndote honesto, yo no tengo experiencia en el área de la actuación. Yo, como te había comentado antes, hacía mucha producción audiovisual y sí llegué a grabar pequeños cortometrajes. Yo como director, atrás de la cámara, no enfrente. Y cruzar esa línea de repente para yo ser uno de los protagonistas en un drama que iba básicamente pues cambiar la perspectiva que se tenían de los dramas a partir de ese momento, que un extranjero podía ser el protagonista de un drama, sí siento que iba a tener un impacto muy grande. Obviamente yo no fui seleccionado así como así, yo tuve que hacer una audición. Y en esa audición recuerdo que hay una escena del drama en la que yo pienso que aparece un fantasma en la casa. Y me hinco y le digo, no me mates, déjame vivir, señor fantasma, ¿no? Y esa escena la tenía que hacer frente a los directores, a toda la producción del drama. Y esa era mi audición. Y recuerdo que fui y me sentaron, me preguntaron mi nombre, mi edad y me dijeron acción. Así, o sea, ya no fue nada más, ¿no? Y recuerdo que empecé, dije, empecé a actuar y se quedaron así como de, órale, qué cambio, ¿no? Porque yo estaba así como, no, soy Cristian Burgos. No me mates, ¿no? De repente fue el gran cambio. Y recuerdo que me dijeron, a ver esta otra escena, a ver. Y me dieron otra escena, ¿no? En la que yo estoy, ¿qué escena? En la que estoy, sí, porque supone que en el drama yo soy un youtuber, ¿no? Entonces tengo que estar frente a la cámara y diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me dijeron, a ver, hace esta escena. Entonces ya me leí el guión, la hice, todo fue grabado, todo está documentado. Me dijeron, ok, nosotros te llamamos. Recuerdo que ya me fui a mi casa y a las pocas horas me dijeron, Cristian, parece ser que te vas a quedar tú para el papel. Y dije, órale, pues no muchas gracias, tan ¿no? lejos, ¿no? Sí, o sea, la verdad no me imaginé. Tanto Marimar y María Mercedes y todas las Marías me sirven. Tenías que sacar todo eso. Todos los santos de cabeza ya, ¿no? Y pues de repente ya estaba yo enfrente de una cámara con un staff de, ¿qué te digo? Como 40 personas grabando un drama de repente. Y es una experiencia tan diferente porque tú podrás pensar, bueno, Cristian ya ha estado enfrente de las cámaras 4 años en la televisión de Corea, seguramente estar enfrente de una cámara más no tenía ningún problema. Uh-huh. Pues fíjate que sí tuve problemas porque es muy diferente hacer entretenimiento que hacer actuación. Como te comentaba, yo no tengo experiencia en la actuación, sí conozco lo que es necesario para hacerlo, pero nunca lo he ejecutado yo en persona. Entonces, yo llegué con mi guión aprendido, lo hacía, me daba cuenta de que se necesita continuidad, ¿no? Por ejemplo, no puedes, a veces se hacen las tomas varias veces y tú no puedes agarrar un vaso con la mano izquierda y en la siguiente escena agarrarlo con la mano derecha porque te van a regañar. Tú no puedes, por ejemplo, acomodarte el cabello en medio de una escena. Sí se puede, pero si hay una luz del lado derecho, tú vas a tapar esa luz, vas a crear una sombra en tu cara y te van a regañar.
O sea, hay muchos aspectos que jamás me había puesto a pensar, ¿no? Y que al final tenía que pensar mientras yo decía mi guión. Y no podía improvisar. Se podía a veces, pero no era como un programa de entretenimiento que puedes tirar el guión a la basura y de repente tratar de improvisar. Aquí no se podía. Era como estar en una obra de teatro, ¿no? Uh-huh. Yo siento que lo más difícil fue tratar de llorar en una escena. Imagínate que soy nuevo en actuación y de repente te piden llorar. Qué difícil. Qué difícil. O sea, y mi respeto de verdad a todos los actores que en cuestión de 10 segundos te sacan una lágrima. Es dificilísimo. Cuando estaba atrás de las cámaras, recuerdo que hay un chico que grabó conmigo que se llama Changmin. Yo le dije, oye, es que no sé cómo llorar. Tú sabes, porque él había tomado, creo que unos cursos de actuación. Y me dice, pues mira, piensa en algo triste, ¿no? Piensa en tu mamá, me decía. Piensa que tu mamá está enferma o algo así. Y dije, ok. Entonces me ponía a pensar. Y recuerdo que cuando estaba platicando con él, sí como que me agarró el sentimiento. Y dije, ok, esto es lo que necesito. Yo creo que sí voy a poder llorar, ¿no? Y de repente paso enfrente de las cámaras y tienes al microfonista mirándote, tienes al camarógrafo mirándote, tienes a los escritores mirándote, ¿no? y tienes que enfocar en tu diálogo y de repente dicen acción y de la presión no puedes. Ni siquiera me acordé de mi mamá, ni nada, ¿no? O sea, no, ni siquiera me pasó por aquí mi mamá en ningún momento, ¿no? Y yo trataba de llorar y te dicen, como es una escena en la que pues necesitas emoción, te dicen, mira, te vamos a dar el tiempo que necesites. Y pasa 1 minuto, pasan 2 minutos, todos callados, esperando a que yo llore, ¿no? Y llorar jamás había sido tan importante en mi vida. A final de cuentas, sí pude llorar, pero no fue como lo hacen en los dramas de aquí, que lloran cascadas de los ojos. No pude, obviamente. Soy primerizo. Y yo siento que lo que me dejó esta experiencia fue poder abrir una puerta para los extranjeros que están viviendo aquí en Corea o que quieren venir a vivir aquí a Corea y realizar entretenimiento a un nivel de protagonista. Porque hasta antes de ese drama, todos los extranjeros que habían salido en dramas habían sido siempre los extras que están en el café, atrás, pasando, ¿no? Saliendo del baño, que son los únicos papeles que le daban a los extranjeros. Y este drama abrió una puerta, y el yo poder haber sido uno de esos pioneros que salió allí y que puede demostrar que sí se puede también salir en un drama, fue maravilloso para mí. Obviamente yo sé que no soy un actor de primera, pero el haber tenido esa experiencia para mí, y espero que para todas las personas también, haya significado bastante. Pues sí, yo creo que sí, fue bastante importante. Sí. La verdad es que sí, fue así como de, ahora va a ser un drama. Oye, en otra faceta. No, ¿cómo? No. Oye, Cristian, nos estás poniendo la vara muy alta. O sea, no. ¿Cómo le vamos a hacer cuando lleguemos? No, si no se trata de eso. Yo me gustaría que no solo yo, que hubiese más personas. Sí, claro. Que vengan a exponer, ¿no? Nuestra cultura y todo para desaparecer todos los estereotipos. Y bueno, aparte de eso, también lo que te voy a ser sincera, lo que nos sorprendió fue verte participar en Mask to the Singer, no sé cómo se llama el programa de la máscara. Sí. Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo te sentiste? Pues en estar en uno de los programas más importantes de Corea, que tan importante es que hasta México se exportó, ya ves que hubo una versión mexicana de ese programa. Sí. Entonces, ¿cómo fue? Pues bueno, esa oportunidad salió a raíz de una de las escritoras que estaba en el programa de debate, que me conocía. Una vez que el programa de debate terminó, me contactó, me dijo, Cristian, ahora estoy haciendo este programa, ¿te interesa? Y yo dije, obviamente, yo conozco el programa, sé que es un programa muy grande. Y no lo pensé 2 veces y le dije, ok. Le dije, sí.
Le dije, sí, pero obviamente es un programa de competición, de canto. Y yo no soy cantante. No soy cantante. Entonces recuerdo que le dije sí, sin pensarlo, pero pues yo no sabía lo que me iba a enfrentar. Y de repente me dice, mándame quién sabe cuántos videos cantando y mándame otras cosas de como de vocalización y no sé qué más, y te vamos a hacer una entrevista y de los cantantes y de tu rango vocal. Y yo, ok, ¿no? Sé cuestiones de música, pero eso era demasiado detallado. Tuve que enviar videos de mí cantando. Recuerdo que en ese entonces yo estaba en provincia porque estaba grabando un proyecto, estaba en provincia y estaba en el cuarto de hotel donde me tenían. Puse el celular y puse un como karaoke pequeñito, ¿no? Ya me tenías cantando las canciones que según yo quería cantar, ¿no? En ese programa. Se las mandé. Pues hubieras cantado algo mexicano, ya. Sí. Cielito lindo. ¿Cuál era la otra que se... Fíjate que consideré Bésame mucho porque es una de las canciones, ¿no?, que aquí hacen euforia. El problema es que ellos utilizan los derechos de las canciones para usarlos fácil de las coreanas. Entonces una canción extranjera es más difícil. En fin. No, y aparte no querían que supieran que eras tú. También. Aparte, sí. Esa no era la cuestión. Se pierde como que la magia. Entonces me dijeron, bueno, estaría bien que cantes esta y esta canción, que fue de las que yo les propuse, que fueron canciones que yo conocí cuando estaba en la mina. Porque cuando yo trabajaba con los señores, cuando ya terminaba nuestro turno, nos íbamos a los lugares donde dormimos, que están al ladito de la mina, y recuerdo que me decían, hey, Cristian, vente a nuestro cuarto a jugar cartas, ¿no? Y yo, está bien, ¿no? Entonces ya iba. Como yo era el único mexicano con el que ellos se podrían comunicar, recuerdo que íbamos ahí, ellos comiendo pescado crudo y todo, ¿no? Y jugando cartas. Y me decían, oye, Cristian, ¿conoces Chudope? Y yo, ¿no? ¿Qué Chudope? ¿No? Y me decían, es un cantante. Y ya me ponían la canción de estas que se escuchan así, súper oldies, súper viejitas, ¿no? Y decía, mira, está bonita la canción. Y me ponían. Y todas esas canciones se me quedaron en el disco duro. Y fueron la que les propuse a la producción. Y recuerdo que me dijeron, esas canciones, ¿de dónde las sacaste? De repente, ¿no? Es como si un extranjero en México de repente te proponga una canción de algún trío mexicano que hubo, ¿no? Y me dijeron, ok, está bien que las cantes. Yo creo que les pareció también bastante diferente, ¿no? Que un extranjero cantara ese tipo de canciones y no como de idols. Y empezó todo el proceso para preparar el programa. Yo tenía que ir a ensayar, porque se hacen ensayos con una banda en vivo. Y tú tienes tu contrincante, pero durante los ensayos tú tampoco puedes ver la cara de tu contrincante. Entonces, durante los ensayos también tienes que usar la máscara, ¿no? No puedes hablar con ellos. Durante la grabación del programa también tienes que estar utilizando la máscara todo el tiempo en la sala de espera. No puedes comunicarte con nadie. Está prohibido cruzar palabra con alguien, ¿no? Estuve todo el día esperando porque pues es una grabación larguísima, de que dura todo el día. Recuerdo que terminó cerca de las 2, 3 de la madrugada y empezó a las 10 de la mañana del día anterior. Y ya cuando pasé, ¿no? Estuve preparándome no solo a nivel canto, sino también a nivel pronunciación, con un coach del programa que te asignan. Y estuve practicando durante una semana. Cuando fui a hacerlo, recuerdo que salí, ya está todo listo, la gente está enfrente y de repente empieza a salir la música y tienes que cantar. Empecé a cantar. Y justo cuando termina la canción y que los dos básicamente explotamos, ¿no? La gente empieza a aplaudir. ¡Wow! Y recuerdo ese sentimiento de sentirme lleno, de sentirme feliz y con una, ¿sabes? Me despertó como que la emoción y quería hacer como más, ¿no? Y fue cuando me di cuenta, por este sabor los cantantes son cantantes. Por eso los cantantes les gusta salir al escenario. Esto es lo que quieren sentir. Y recuerdo que no había comido durante
durante mucho tiempo porque yo quería que mi garganta estuviera en buena condición. Entonces no comí nada a propósito. Y cuando terminó eso, se supone que ya tenía que comer. Y no tenía hambre. De lo vivo que me sentía, de la emoción que tenía, no tenía nada de hambre. Y dije, wow, qué sensación tan impresionante. Y fue muy bonito. Y yo siento que no lo pudiese haber hecho si no hubiese sido por la máscara que tenía al principio. O sea, si me hubieran dicho, Cristian, súbete y canta nada más, hubiera sido otra historia. Y entonces eso lo quieres volver a hacer, o sea, no solo subirte a participar en un reality show, sino ya hacerlo, pues no profesionalmente, pero volverlo a hacer. Pues fíjate que sí, yo tengo conocimiento musical, mi papá es músico, mi mamá fue cantante allá en México. Entonces mi casa estuvo llena de música y estará llena de música siempre. Y es algo que me inculcaron mucho a mí, la música. Entonces yo siempre necesito un instrumento a mi alrededor, sea una guitarra, sea un piano. He compuesto canciones e intenté, ¿no? Sacar un sencillo, ¿no? Que se llama Good Luck, que salió aquí, que sí y lo conocemos en las plataformas como de Naver Music. Uh-huh. Y fue el primer intento, ¿no? De incursionar en la industria de la música también y poder también abrir una puerta, ¿no? Para la gente que tenga, pues, mucho más talento que yo, que quiera entrarle a ese negocio, también se puede, ¿no? Quería también dejar ese camino ya abierto y listo para ellos. Y sí me gustaría subirme a un escenario, sea lo que sea. No sé, es que ese sentimiento, fíjate, incluso dar una conferencia y que al final te aplaudan y te digan gracias, es muy gratificante. Yo siento que al comunicarme con las personas es cuando me siento más vivo. Esto de esa participación, ¿de aquí nace el grupo musical que tienes? ¿O cómo es que nace esto? Y también, ¿qué planes tienes a futuro con ello, no? El grupo musical que tengo actualmente se llama Hangul Team, que es Hangul Munare Aline Global Artist, que significa extranjeros que desean promover la cultura coreana en el mundo. Uno de mis trabajos aquí es exponer la cultura mexicana, ¿no? Yo quería intentar lo mismo, pero al revés, poder dar a conocer la cultura coreana en otros países. Y pensé, si por medio de la música sería una buena opción. Y creé este grupo, en el cual yo soy líder de grupo y estoy tocando el piano. Hay dos vocalistas actualmente, un vocalista que se llama Terry Brown, que es de Estados Unidos, otra vocalista que se llama Fernanda Burgos, fíjate, es casualidad, ¿no? De apellida Burgos, es de Chile. Hay una chica japonesa que se llama Saori Fujimoto. Ella canta las canciones que nosotros hacemos en el lenguaje de señas coreano. Y juntamos todos estos atributos para crear el grupo y dar a conocer los aspectos de la cultura coreana a través de la música, por medio de canciones como, por ejemplo, OST, ¿no? Bandas sonoras de dramas, de películas. La gente escucha un segundo y puede reconocer esas canciones. Y nosotros lo que hacemos es cambiar la letra de las canciones. La primera estrofa la cantamos en nuestro idioma, la segunda estrofa la cantamos en coreano, para que gente de otros países pueda entender la canción. Si yo la canto, por ejemplo, si yo canto alguna canción coreana, la primera estrofa va a estar en español. Si la canta el chico norteamericano, la va a cantar en inglés. Y es lo que hacemos. Hemos tenido ya varias presentaciones aquí en Corea del Sur, en festivales, y es muy bonito porque a veces en esos festivales vienen muchos extranjeros que tal vez no hablan coreano, y cuando tú les cantas una canción en su idioma, se les abren los ojos, ¿no? Empiezan a escuchar y es como de wow, eso era la canción, de eso se trataba la canción, ¿no? Y también con la chica Saori, que está manejando el lenguaje de señas, no sabes lo gratificante que ha sido, porque nos han invitado también a eventos para discapacitados, precisamente.
y ver, o sea, cuando tú vas a un concierto y ves a la gente cantando contigo, pasa algo similar en ese tipo de conciertos, porque Saori está haciendo el lenguaje de señas y yo recuerdo que estaba tocando y de repente vi al público y había mucha gente cantando con ella, pero con las manos. Wow, o sea, fue tan impresionante ver eso que dije, yo creo que estamos haciendo lo correcto, creo que tiene un significado muy bonito y nos está llegando mucha atención de parte del gobierno de Corea del Sur para eventos relacionados con dar a conocer Corea del Sur. Y más que haber nacido a raíz del programa de canto en el que estuve, yo siento que nació por la necesidad de seguir compartiendo información. Yo quería dar a conocer Corea también y sentí que la música se podría volver un medio para lograrlo y pues ojalá en el futuro podamos llevar Hangul Team a otros países, ¿no? A México también, para poder hacer más presentaciones y pues inspirar a más personas. Seguramente sí, esperemos que ya pase lo de la pandemia para que todos tus proyectos se realicen. Bueno, vamos a pasar a la parte como más de tu opinión acerca de pues ahora sí de tu vida, porque pues ya nos contaste que pues cantas, actúas, eres locutor, conductor, embajador de la cultura coreana, traductor, tocas el piano, la guitarra, vuelas, no sé. Puede ser. Vendes moles o quecas en el Gatman los domingos, no sé. Eso no. ¿Qué te falta por hacer? O sea, ¿qué más quieres hacer? Hasta aquí la primera parte. ¿Les está gustando? Dinos en los comentarios qué es lo que más admiras de Cristian. Antes de que te vayas, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales como Keila en México. Suscríbete, es gratis, y déjanos tu like si es que te gustó esta primera parte. Yo soy Bere y nos vemos en la segunda parte de esta increíble entrevista. No te lo puedes perder. Bye.